Los tentáculos de la firma Odebrecht en el continente americano parecen ser incontables al pasar los días. En Colombia genera un terremoto político que no solo salpica a la campaña presidencial del actual mandatario Juan Manuel Santos, sino también a la de su rival político en aquella contienda electoral, Óscar Iván Zuluaga. En este caso, el escándalo lo desató las declaraciones que otorgó el consultor político brasileño Duda Mendoza a la reconocida revista Bella. Según la publicación del pasado 31 de enero, Mendoza, nombre clave en el caso de Odebrecht, se reunió en el 2014 con un ejecutivo de la compañía y con Zuluaga, quien quería contratar sus servicios. De acuerdo con la publicación, tras el encuentro, Mendoza presentó una propuesta por $4,3 millones, pero la campaña de Zuluaga consideró la cifra demasiado elevada, por lo que, según el testimonio de Mendoza, la multinacional brasileña decidió pagar parte de la asesoría. Odebrecht entonces entró en el juego y se ofreció a pagar los gastos del experto en marketing a través de depósitos en cuentas bancarias en el exterior. Óscar Iván Zuluaga respondió a estas declaraciones al asegurar que no tiene conocimiento de este pago de Odebrecht a Mendoza. Nuestra campaña no puede hacerse responsable de los acuerdos y pagos que la empresa Odebrecht tuviera con el señor Duda Mendoza, al margen de lo convenido con nosotros. Reconoció que sí hubo un monto de dinero, pero este salió de su campaña hacia el asesor político y esta cantidad fue registrada ante el Consejo Nacional Electoral. La negociación con Duda Mendoza y su equipo concluyó en el mes de marzo de 2014. La campaña acordó el pago de $2.859.075.716 por servicios de asesoría para primera y segunda vuelta, los cuales comprendieron un periodo de 2 meses. El expresidente Álvaro Uribe, líder del Partido Centro Democrático, también salió a responder a la publicación de la revista brasileña. El asesor brasileño debe decir a qué título y por qué hubo pagos adicionales de Odebrecht sin que hubiera informado al doctor Zuluaga o a directivos de su campaña. Por su parte, las directivas de la colectividad de Zuluaga solicitaron a la Fiscalía investigar y establecer si alguno intervino en el aparente pago de Odebrecht al asesor. La Fiscalía va a proveer todo el material probatorio existente con el objeto de que sea el Consejo Nacional Electoral el que determine si hubo cumplimiento o no de las reglas de financiamiento, tanto respecto de la campaña del doctor Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático como de la campaña del presidente Santos. El jefe de la política criminal de Colombia mencionó al coordinador político del Partido Centro Democrático como parte de la investigación. Tenemos testimonios que indican claramente que el doctor Daniel García Arizabaleta, que está vinculado con ese tema de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, según los testimonios que ya han sido recogidos, era el canal de comunicación de Odebrecht, como se ha logrado identificar, y con un acervo probatorio que obra en poder de la Fiscalía General de la Nación. Senadora María del Rosario Guerra, senadora colombiana por el Partido Centro Democrático. Veamos este informe donde ese escándalo de Odebrecht también tocó de alguna manera al candidato del Partido Centro Democrático en el 2014, que es Óscar Iván Zuluaga. En este caso, ¿usted qué opinión tiene, senadora? ¿Cree que usted que la Fiscalía no debe asumir la investigación de lo que sucedió en ese entonces? ¿Está bien la decisión que tomó el fiscal también de compulsar copias para que sea el Consejo Nacional Electoral el que establezca si esta financiación fue indebida o no? Si bien el doctor Óscar Iván Zuluaga se inscribió como candidato a la presidencia por un grupo significativo de ciudadanos porque no existía el Partido Centro Democrático, el Partido Centro Democrático y el mismo doctor Zuluaga le han solicitado a la Fiscalía General que apoye este proceso, que investigue, que con su homólogo en el Brasil pueda hacer conocer cómo el señor Duda Mendoza obtuvo ese dinero, para quién, por qué no lo informó o a quién se lo informó a la campaña, porque lo que es cierto es que el doctor Zuluaga tiene un contrato firmado, pagos certificados y registrados ante el Consejo Nacional Electoral y todos los documentos fueron en su momento avalados, no solo puestos en el portal de Cuentas Claras, sino avalados por el Consejo Electoral. Entonces ahora, lo que dijo este señor tiene que demostrarlo. Por supuesto, es una gran preocupación para nosotros, para el doctor Zuluaga, que ha sido un hombre íntegro en su vida profesional y política, y qué más queremos nosotros en el partido, que todo esto queda claro. De otro lado, déjeme decirle con relación a la
intervención del senador Robledo. Él dice los partidos tradicionales, pero es que tristemente tengo que decirle, aquí ha habido casos de corrupción hasta en el pueblo, como el caso de la alcaldía de Bogotá y el señor Moreno. Por eso, el compromiso nuestro de mi partido Centro Democrático es una lucha frontal contra la corrupción y estamos promoviendo no solo un proyecto de ley que estamos radicando en el Congreso, sino sanciones sociales para los corruptos, pena que paguen con su plata y sanción social. No podemos permitir que los corruptos sigan permeándose entre los diferentes grupos sociales sin que les pase nada. Senador Jorge Enrique Robledo, sobre ese punto en particular, ¿qué opinión tiene usted? Estamos hablando de dos casos similares. El fiscal también tomó la decisión de compulsar copias al Consejo Nacional Electoral, no solamente sobre estas declaraciones en las que se acusa a la campaña del presidente Juan Manuel Santos de haber recibido $1 millón, sino también el caso en el cual Odebrecht también habría entregado parte de un dinero para financiar una asesoría al entonces candidato Óscar Iván Zuluaga. Yo creo que en los dos casos las acusaciones, cada una con sus particularidades, son gravísimas. En los dos casos son gravísimas, porque estamos hablando de dos delincuentes confesos, conectados, y está probado, con una transnacional de delincuentes. Eso está probado hasta la saciedad. Está probado en las cortes de Estados Unidos que esa empresa pagó en Colombia $11 millones para lograr contratos. Y no es difícil entender que esa es una empresa que tiene como uno de sus trabajos principales acceder a los hilos del poder, porque son los hilos del poder donde se hacen los contratos, es en el poder donde se hacen los contratos que permiten sacarle jugo a esos sobornos que en últimas pagamos los colombianos. Y las acusaciones que vienen en contra de la campaña de Juan Manuel Santos, pues se han mencionado y son supremamente graves. Es evidente que son gravísimas, pero no son menos graves las acusaciones en contra de la campaña del doctor Óscar Iván Zuluaga. Es que aquí estamos hablando de este personaje, Daniel García Arizabaleta, destituido por corrupción, por violar la ley en un cargo público y que termina en los puestos de comandancia de esa campaña, tan conectado, contratado por Odebrecht. Estamos hablando que Odebrecht es quien relaciona esa campaña con el señor Duda Mendoza, que ya se reconoció como un delincuente al servicio de Odebrecht, y esto es parte ya de las investigaciones tomadas por la Corte Suprema del Brasil. Ahora, el hecho de que aparezca un recibo de $1.2 millones que se les pagaron en la campaña de Óscar Iván Zuluaga al señor Duda Mendoza no explica qué pasó con el resto de la plata, porque también está reconocido que la primera petición del doctor Duda Mendoza fue de $4.3 millones. Entonces, por supuesto que aquí hay unos indicios de extrema gravedad, que las autoridades tendrán que esclarecer, pero los indicios son de extrema gravedad y las explicaciones de esa campaña han sido perfectamente insatisfactorias. A mí me gustaría, por un comentario que hizo el senador Robledo, precisar, Odebrecht, desde el año 1992 hasta la fecha, lleva más de 15 billones de pesos colombianos en contratos con el Estado. Y en los solos años del 2012 a la fecha lleva cerca de 6 billones. No era una empresa que se tenía conocimiento de que fuera corrupta hasta hace muy poco. Entonces, lo que sí nos debe llamar esto a la reflexión rápidamente es que hay que unirnos todos contra la corrupción, y yo aquí quiero insistir y quiero terminar con una reflexión que dice el Papa Francisco en un libro que sacó sobre la corrupción. El pecado se perdona, pero la corrupción no puede ser perdonada, venga de donde venga. Senadora María del Rosario Guerra, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa, se nos ha agotado el tiempo. Senador Robledo, muchas gracias. Si tiene que decir algo, alguna réplica a lo que acaba de decir la senadora, adelante. No, yo creo que es evidente que hay que hacer una gran lucha contra la corrupción, pero esa lucha tiene que incluir tocar las causas de la corrupción, y aquí hay un acuerdo de medio siglo para ganar las elecciones a punta de corrupción, y si no se derrota a quienes han promovido ese tipo de conductas, no va a ser posible resolver nada, porque por muchas y fuertes que sean las normas que se expidan, los corruptos siempre se las ingeniarán para violarlas. Senador Jorge Enrique Robledo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Le digo senador o le digo candidato a la presidencia? Usted lo puede hacer como quiera, mi estimado Jefferson. Senador, muchas gracias, candidato a la presidencia del Partido Polo Democrático, por habernos acompañado.
A ustedes mil gracias. Gracias. Ahora, gracias. Hemos llegado a la parte final, un debate que sigue en Colombia y nosotros vamos a seguir haciéndole seguimiento a las decisiones que tome no solamente el Consejo Nacional Electoral, sino también a las investigaciones que adelante la Fiscalía General. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, en @segurizati, ntn24, @la noche, ntn24, @jefferson, ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.